Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y banqueteaba todos los días espléndidamente. Un pobre llamado Lázaro estaba echado en el portal cubierto de llagas. Habría querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Por el contrario, incluso se le acercaban los perros para lamerle las llagas. Se murió el pobre y los ángeles lo reclinaron a la mesa al lado de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, levantó los ojos, vio de lejos a Abraham con Lázaro echado a su lado y lo llamó. Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de un dedo y me refresque la lengua, que padezco mucho en estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en vida te tocó a ti lo bueno y a Lázaro lo malo. Por eso ahora éste encuentra consuelo y tú padeces. Además, entre nosotros y ustedes se abre una sima inmensa, así que, aunque quiera, nadie puede cruzar de aquí hasta ustedes, ni pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Entonces, padre Abraham, por favor, manda a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Que los prevenga, no sea que acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico volvió a insistir: No, padre Abraham, pero si uno que ha muerto fuera a verlos, se enmendarían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se dejarán convencer, ni aunque uno resucite de la muerte. Palabra del Señor. Sentados. Amados hermanos, este es uno de esos pasajes que más mal hemos interpretado de la Biblia, porque creemos que el mensaje es: sufre unos cuantos años aquí, que después gozarás de la eternidad. Pero, ¿en realidad ese es el mensaje del Evangelio del día de hoy? La verdad es que no. El Evangelio del día de hoy está dirigido a los fariseos, que unos versículos antes San Lucas ha llamado los enamorados del dinero, los amantes del dinero, los amigos del dinero. En el Evangelio de hace 8 días Jesús se dirigía a sus discípulos. Y después de aquella parábola que escuchábamos, entonces dice el evangelista, ahí estaban los fariseos, que eran los amantes del dinero, y se burlaban de Jesús. Por eso el Evangelio del día de hoy tiene dedicatoria personal, es para los fariseos. Había un hombre, se llamaba Lázaro, mendigo, al que incluso los perros le lamían las llagas. Y había otro, sin nombre, que banqueteaba espléndidamente todos los días y vestía elegantemente. Llegó el momento de la muerte.
El pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Al rico lo enterraron. Pero el evangelio continúa. Estando el rico en el lugar de los tormentos, levantó los ojos y vio a Abraham. Y le gritó: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje un dedo y me refresque, porque me torturan estas llamas. El evangelio no termina diciendo que el mendigo se fue al cielo y el rico se quedó en el infierno o en las llamas. Continúa. Y lo interesante es el diálogo posterior. Padre Abraham, entonces manda a Lázaro, porque en la casa de mi padre me quedan 5 hermanos. El evangelio está dirigido a los 5 hermanos. Los 5 hermanos son los fariseos, que son los amantes del dinero. Tienen a Moisés y a los profetas. También los fariseos tenían a Moisés y a los profetas. Tenían el conocimiento de lo que había dicho Moisés y de lo que habían dicho los profetas, solo que lo interpretaban a su conveniencia. Ahora explico. Los fariseos tenían 2 doctrinas. Eran los maestros de la hipocresía, los maestros de la falsedad. 2 doctrinas, una para los pobres y otra para ellos. Enseñaban 2 cosas, una a los pobres y otra para ellos. ¿Qué le decían a los pobres? A los pobres le decían: resígnate, no te preocupes. Dios cuando te mueras te va a recompensar. Tranquilo, resígnate. Dios quiere que estés así, pero cuando se acaben tus días en este mundo, entonces gozarás eternamente, le decían a los pobres. Pero cuando ellos rezaban por algún difunto y recibían una buena cantidad de parte de las viudas, ¿qué decían? ¿Qué decían los fariseos cuando se echaban el dinero a la bolsa? ¿Qué decían los fariseos cuando adquirían una nueva propiedad? El Señor me bendice porque soy bueno. Oh, el Señor me ha bendecido con esto, al bolsillo. El Señor me bendijo ahora con una casa, ahora con otra propiedad. A los pobres les decían: resígnense, que cuando se mueran se irán al cielo, como Lázaro. Y a ellos se decían: Dios me está bendiciendo porque soy un hombre bueno que está a su servicio. Los maestros de la falsedad, de la hipocresía. Un mensaje para los demás y otro mensaje para ellos. Por eso Jesús les echa en cara con esta parábola lo que ellos están predicando, lo que están enseñando, porque la resignación de los pobres o de los miserables no es de ninguna manera enseñanza cristiana, no es mensaje de Dios ni es mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque ni siquiera en la parábola aparece Dios, no aparece Dios. Porque ese no es el mensaje de Dios. Cuando el rico voltea, ve a Abraham y a Lázaro, pero no ve a Dios. Y el que habla es Abraham, no Dios. Dios no pronuncia ninguna palabra. Es que no es cierto que Dios quiere que haya Lázaros. Al contrario, el mensaje de Dios y el mensaje de Jesús es que tú y yo tenemos que trabajar por un mundo donde ya no haya gente como Lázaro. Esa es la misión. Dios no quiere miserables, Dios no quiere gente en la miseria, Dios no quiere mendigos, quiere que tú y yo tengamos un corazón compasivo, que sea capaz de ayudar a esos hermanos a desarrollarse humanamente. Dios no quiere un mundo con Lázaros, Dios no quiere que haya más Lázaros. Sin embargo, el mundo se ha convertido en una fábrica de Lázaros. Nuestro mundo produce Lázaros todos los días.
El sistema económico global que estamos viviendo está produciendo, está generando Lázaros todos los días. Dios no quiere Lázaros, pero hay un grupo de personas como este hombre rico del Evangelio que conoce a Lázaro y que conoce su nombre, pero que no es capaz de compadecerse de él. Y compadecerse de él no significa darle una limosna o aventarle un pan. Significa crear en el mundo y en la sociedad mejores condiciones de vida para todos. Porque lo que el Señor quiere es que todos vivan una vida digna. El Señor no quiere que nadie viva como Lázaro. Dios no quiere Lázaros. Dios no quiere resignados en este mundo a su situación muchas veces precaria en lo absoluto, que piensen que después de esta vida su condición será mejor. No, Él quiere que tú y que yo nos pongamos a trabajar, pero ya, para que en este mundo no haya más Lázaros, ni haya más ricos que pasan insensibles ante las necesidades de los demás. Pero te repito, nuestra sociedad se ha convertido en una fábrica de Lázaros. Produce Lázaros todos los días. Y hay quienes no les importa aprobar leyes o reformas o como se le quiera llamar, que generan y producen Lázaros. Expropiaciones de cosas que generan Lázaros. Hay quienes entran a ciertos negocios que les conviene a ellos para seguir banqueteando todos los días y vestir elegantemente, aunque se sigan produciendo Lázaros. ¿Verdad que es bonita la historia de un hombre que era mendigo y se fue al cielo? ¿Y verdad que nos parece justa la historia de un hombre indiferente que lo torturaron eternamente las llamas? Sí, pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es más agudo. El mensaje del Evangelio es más profundo. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo para que no haya Lázaros? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como hijos e hijas de Dios, para que en el mundo ya no haya Lázaros? ¿Qué estamos haciendo? Porque los Lázaros crecen. Pero somos tan hábiles que pensamos que no es cierto que nuestro sistema sea el que produce Lázaros. No, hay Lázaros. Los Lázaros nacen de circunstancias de la naturaleza, como Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel se convierten en una cortina de humo para decir que son los padres de Lázaro. Es que si en Guerrero y si en Veracruz y en el resto del país hay Lázaros, acaban de nacer con Ingrid y con Manuel. No es cierto. Con Ingrid y con Manuel se han hecho más visibles, pero eran Lázaro desde hace años. No, desde hace años no. En Guerrero, en Veracruz, en el norte, en el sur, en el centro de nuestro país, en el oriente, en el occidente, está Lázaro desde hace mucho tiempo. Ya eran Lázaro. No es cierto que ellos hayan comenzado a ser Lázaro a partir de Ingrid y Manuel, y son hijos de Ingrid y Manuel, que acabaron con sus casas y que llegaron a inundar poblaciones enteras. Y entonces pues ahí nació Lázaro. No somos nosotros, no es cierto. Desde antes ellos eran Lázaro. Tendremos el valor, tendremos el coraje, tendremos la sabiduría, tendremos las agallas suficientes para lograr que en nuestro mundo no haya más Lázaros. Y los que somos Lázaros tendremos también el valor y el coraje de entender que Dios no nos quiere así. Y los que somos cristianos tendremos el valor y el coraje para decir, basta. Generemos una humanidad nueva, un mundo nuevo, donde no haya Lázaros, ni hombres que indiferentes e indolentes hagan lo que está en sus manos para echarse un dinero más al bolsillo, sin importarles los Lázaros
que aquello pueda producir. Al final de nuestra vida, queridos hermanos, Señor nos preguntará, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos para que no hubiera Lázaros? Te vuelvo a repetir, el Señor no quiere Lázaros. El Señor quiere un mundo sin Lázaros. Y tú y yo estamos llamados a construir ese mundo. Ahora, nosotros tomamos la decisión, o con Jesús que quiere un mundo sin Lázaro, o del lado de nuestra sociedad que sigue produciendo día a día gente que vive en situaciones difíciles la vida. Que el Señor nos dé su espíritu para poder comprender mejor su palabra, para no abaratarla ni empobrecerla, sino sacar la verdadera riqueza que tiene y entonces vivir su palabra con fidelidad. Que así sea. Amén.